Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Eduardo Bernal Martínez y el día de hoy les vengo a hablar sobre el mínimo común múltiplo. Vamos a hacer unos ejemplos. Para empezar, debemos saber cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número menor de menor valor que es múltiplo de ellos. Para que esto quede mucho más claro, vamos a hacer unos ejemplos. Por lo que podemos observar, voy a encontrar el mínimo común múltiplo del 3 y el 4, por ejemplo. Vamos a empezar por lo fácil, ¿no? El 3 y el 4. Por lo que veo, los múltiplos de el 3 serían 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y así sucesivamente. Por el otro lado vemos que el múltiplo del 4 es 4, 8, disculpen el 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y así sucesivamente. Después de haber observado bien, tenemos que encontrar el número que tengan en común. Por ejemplo, yo aquí veo en común que tiene, aquí el número en común que tiene es el 12. Por lo que vemos, el 12 es un número que tiene en común con el 3, ya que son múltiplos de aquellos. También, por lo que podemos ver, el 24 es un número en común, pero como el tema se llama mínimo común múltiplo, el resultado correcto es 12, ya que son los comunes entre el 3 y el 4 y es el menor. Y así es bastante sencillo, pero para ver vamos con otro ejemplo. Por lo que podemos observar, el mínimo, aquí están los múltiplos del 4 y del 30. Entonces lo que podemos observar es que si observamos ya detalladamente encontramos los números que tienen en común. Por ejemplo, los múltiplos del 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 22, 76. Los del 30 serían 30, 60, 90, 120, 150, 180. Obviamente hay muchos más, pero por lo mientras no vamos a ocupar esos, ¿no? Entonces, por lo que podemos observar detalladamente, un factor o un número en común que tienen es el número 60. Aquí, y también que lo tiene de este lado, aquí al principio. Entonces, el mínimo, entonces el mínimo común múltiplo de 4 y de 30 es 60. Sencillo, ¿no? Claro que sí. Y ahí tenemos, vamos con otro ejemplo. Pero bueno, no sé por si sabían, pero cuando nos dan números más grandes a estos, es más difícil encontrar el mínimo común múltiplo de esta manera. Por eso existen dos maneras, que la primera pues fue la primera que hicimos y la segunda será la que veremos, que se trata de descomponer en factores primos. ¿Cómo se hace eso? Pues ahorita mismo les vamos a decir. Por si no sabes qué es un número primo, el número primo es un número entero que solamente es divisible entre sí mismo. Por ejemplo, en este caso vamos a ocupar, será el 2, 3, 5 y 7. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 3. Los ponemos así y al lado ponemos una línea. Yo creo que este es el que más conocen. Bueno, como ya saben, ya que tenemos esta parte, lo demás ya es facilísimo. Simplemente tenemos que dividir los factores en estos factores primos, como son los siguientes. Como ya les había dicho, los factores primos son 2, 3, 5 y 7. Así es que primero hay que observar de este lado y empezaremos con el 2. Hay que ver si se puede dividir el 4 entre 2 y como sí se puede dividir, lo ponemos el 2 del lado derecho de la línea. Entonces sería 4 entre 2 igual a 2. Se baja, ahí está. Y como el 3 no es divisible entre el 2, se baja exactamente igual. Y entonces se pasa al siguiente número primo, que sería el 3. El 2, porque se vuelve a bajar el 2, porque por lo que vemos, aún se puede dividir el 2 entre el 2. Entonces el 2 entre el 2 da a 1. Y prácticamente con esta hilera hemos acabado. Pero el 3 aún no se puede dividir, así es que lo bajamos. Entonces seguimos con el siguiente número primo, que sería el 3. Lo ponemos del lado derecho de la línea. Y 3
3 entre 3 igual a 1. Entonces prácticamente cuando tenemos ya al final un número en la unidad, quiere decir que ya terminamos. Ya que pasamos de esa parte, lo último, solamente si queremos saber cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y de 3, solamente hay que multiplicar estas cosas, o sea, lo que nos salió. O sea, 2 por 2 es igual a 4, por 3 igual a 12. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y de 3 es 12. Sigamos con otro ejemplo para que lo hagan junto conmigo. Muy bien, ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y de 30. No, disculpen, no lo anoté. Lo primero que se debe de hacer es trazar una línea al lado derecho de los factores que vamos a hallar el mínimo. Después de eso, tenemos que checar nuestros números primos que vamos a ocupar. Y como ambos sí se pueden dividir entre 2, entonces ponemos el número 2. Siempre vamos a empezar desde el primero hasta el último. Entonces ponemos el número 2 al lado derecho de la línea. Entonces 4 entre 2 igual a 2. Y 2 entre 30 igual a 15. Y ahora como el 2 sí se puede todavía dividir entre 2, solo lo único que se hace es poner otra vez el número 2 aquí. 2 entre 2 a 1. Y por lo que vemos, el 15 ya no se puede dividir entre el 2, por lo que baja exactamente igual. 15. Ahora, cuando ya ocupamos los 2 y ya no se puede dividir, vamos con el siguiente factor primo, que es el número 3. El 3 hay que checar si se puede dividir entre estos dos. Y como el 15 se puede dividir entre el 3, entonces ponemos el número 3 aquí. Vamos a hacer más grande esto. Por lo que vemos, entonces sería 3 entre 15 da a 5. Y entonces hay que ver, como ya el 5 no se puede dividir entre 3, pasamos al siguiente factor primo, que sería 5. Lo bajamos aquí y sería 5 entre 5 da a 1. Y como ya había dicho anteriormente, cuando ya terminamos en unidades, quiere decir que ya acabamos. Lo único que nos falta hacer es, si queremos encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y de 30, pues como ya había dicho, solamente debemos multiplicar 2 por 2, 4. Por 3 es igual a 12 y por 5 igual a 60. Entonces, eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de 40 y 30 es 60. Y fin de la historia. Ahora, pasemos con otro ejemplo un poco ya más complicado. Hallaremos el mínimo común múltiplo, bueno, no complicado, sino un poco más largo, pero bueno, hallaremos el mínimo común múltiplo de lo que es 75, 25 y 15, me parece una perfecta de 3 cifras. Lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ya saben, es trazar una línea a la derecha de los factores que vamos a querer encontrar su mínimo. Y como siempre, empezaremos desde el número 2. Tenemos que ver si nuestro factor primo puede dividir al 75, al 25 y al 15. Pero por lo que podemos ver, el 2 no es divisible entre ninguno de estos, así que pasamos con el número 3. Lo ponemos al lado derecho de la línea. Como vemos, algunos números sí son divisibles entre 3. Por lo que vemos, entonces ponemos 75 entre 3, nos da como resultado 25. Y luego sigue el 25. Como el 3 no es divisible entre... Cuando el 25 no es divisible entre 3, se baja exactamente igual. Y como el 3 sí es divisible entre 15, nos da un resultado de 5. Muy bien. Ahora que tenemos eso, pasamos a nuestro siguiente factor primo, ya que ninguno de estos números se puede volver a dividir entre 3. Entonces el siguiente factor primo es 5. Por lo que se procede a pasar el número 5, el siguiente factor primo, del lado derecho de la línea. Y por lo que debemos ver, 5 entre 25 o 25 entre 5, eso nos da un resultado de 5. Al igual que en el segundo, es 25 entre 5 igual a 5. Y después aquí 5 entre 5 nos da un resultado de 1.
Entonces checamos si la siguiente hilera nos puede ser divisible entre el factor primo. Y como podemos observar, claro que sí, porque tenemos 2 5, entonces se vuelve a bajar el número 5. Y por lo que podemos ver, se vuelve a dividir 5 entre 5 a 1. Y luego de nuevo 5 entre 5 a 1. Bueno, hemos terminado aquí por el momento. Y si queremos hallar el mínimo común múltiplo, pues ya saben, ¿no? Nada más multiplicamos los números primos que utilizamos. Lo multiplicamos, será 3 por 5, 15. Por 5 igual a 75. Entonces, eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de 75, 25 y 15 es 75.